Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dándole continuidad a nuestro tema sobre conociendo a Jesús por medio de las parábolas. Vamos a comenzar hoy trabajando o reflexionando mejor sobre la única parábola que es exclusiva del Evangelio de Marcos. Está en el capítulo 4, versículos 26 y 29. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu de Dios sobre nosotros en esta noche. Que sea el Espíritu de Dios quien disponga nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras para que el encuentro con esta palabra sea un verdadero encuentro con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hierro. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos entonces a concentrarnos hoy en una muy breve parábola que trae solo el Evangelio de Marcos. Mirando los evangelios, sabemos que en el Evangelio de Juan no hay propiamente parábolas. Las parábolas son un esquema metodológico de Jesús que lo vamos a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero vamos a tener en cuenta que cada uno de esos 3 evangelios tiene unas parábolas que le son propias, es decir, que ningún otro de los evangelios la trae. Marcos solo tiene una, que está en el capítulo 4, versículos 26 y 29, y luego vamos a encontrar otras en Mateo y otras en Lucas. Y vamos a encontrar luego las parábolas que están comunes a los 3 evangelios, a Marcos, Mateo y Lucas, y finalmente las parábolas que están en Mateo y Lucas, que comparten. Y luego vemos un poco la comparación. Concentrémonos en esta catequesis de hoy, en esta parábola de Marcos 4, del 26 al 29. Y dice, también decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Esta parábola está dentro del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Si ustedes tienen la ocasión de mirar todo el capítulo, se da cuenta que está enmarcada dentro de una serie de parábolas que en otro momento vamos a estudiar porque hace referencia a aquellas parábolas que se comparten, hace referencia no, son aquellas parábolas que se comparten con otro o con los otros 2 evangelistas. Pero en ese ejercicio del capítulo 4 aparece esta parábola que es exclusiva de Marcos. No sabemos por qué los otros no tomaron también esta parábola. La parábola es quizás un medio muy significativo porque al ser una especie de pequeña historia, es fácil de recordar. Por eso las parábolas de Jesús tienen un valor muy significativo porque van en la memoria de la gente. Seguramente cada uno de los que estamos aquí recordará alguna cosa que su abuelo o su abuela le contaba. Fíjese que un cuentico que contaban en mi casa. ¿Por qué? Porque son esos tipos de ejercicios de fácil recordación. Pues aquí, esta es única del Evangelio de Marcos y vamos a concentrarnos un poco a ver a dónde nos quiere llevar esta parábola. Encontramos 3 elementos que utiliza la parábola: el hombre, la tierra y el grano, o también entendido como la semilla. En todas las parábolas vamos a descubrir nosotros una serie de realidades que Jesús trae a colación.
aquí concretamente trae estas tres. No podemos olvidarnos que Jesús está dirigiéndose en ese momento a un público agrícola, a un público campesino. Y así van a descubrir que todas las parábolas de Jesús son parábolas muy sencillas, con elementos que la gente en su cotidianidad no solo conocía, sino que sabía cuál era el uso que estas cosas tenían. Quizás estos elementos que aparecen aquí hoy día para muchas personas de nuestra actual generación, pues puede que no signifiquen nada, porque puede que haya muchas personas que no hayan tenido contacto ni con la tierra, ni con una semilla, ni con su proceso, por culpa de la tecnología o los avances tecnológicos. Pero en el momento en que Jesús está hablando, estos elementos son perfectamente comprensibles. También tenemos que descubrir que no significan lo mismo en todas las parábolas que vamos a reflexionar, porque cada parábola, digámoslo así, tiene lo suyo. Por ejemplo, aquí, con la lectura de la parábola, que ustedes lo pueden tener abierto en su Biblia, ahí, Marcos 4, del 26 al 29, fíjese que dice, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. No podemos identificar a ese hombre con Jesús, con el Hijo del Hombre, como sí lo vamos a poder hacer en otra parábola en la cual la semilla va cayendo como en diferentes maneras. Aquí no, porque si miran la parábola se dan cuenta que el hombre o el labrador o el campesino lo único que hace es echar el grano en la tierra, pero después se desentiende de él. Los otros elementos que van apareciendo ahí nos damos cuenta que pertenecen más a lo que la tierra misma va a hacer. ¿Sí? Dice, la tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espina, después trigo abundante. Entonces, la tierra en sí misma es como la encargada de todo el ejercicio. Aquí el hombre lo único que tiene que hacer en esta breve parábola es la figura de tirar la semilla, de regar la semilla. Ese es como su ejercicio. Lo demás, entonces, viene el segundo elemento, que es el elemento de la tierra. Démonos cuenta que la tierra es como la encargada de hacer todo el proceso de fermentación, de maduración y de crecimiento de la misma semilla, de lo que allí va a pasar, que es una figura interesante en cuanto tierra como creación de Dios y lo que Dios utiliza para su propio servicio. Y luego viene finalmente el grano. Y dice el texto que duerme o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que el sembrador sepa cómo. En otro lugar hemos visto, vamos a ver, por ejemplo, que el grano allí representa la palabra de Dios. En este caso, vemos que el grano no va a representar propiamente la palabra de Dios, sino el signo de lo que el reino de Dios va a hacer en medio de la realidad de la creación. Pero bien, concentrémonos en esta figura que trae también la parábola, el crecimiento de esa semilla sin que él sepa cómo. Nos vamos a concentrar más adelante en el centro de la parábola, en la centralidad del mensaje que quiere dar el Señor, que es propiamente el reino de Dios. Pero aquí viene esta figura que me parece muy significativa desde el principio en la reflexión que estamos haciendo en este día, en esta catequesis, porque es descubrir que Dios es el que da el crecimiento. Esta expresión ya también la ha utilizado el Señor, por ejemplo, en el encuentro con Nicodemo, que está en el Evangelio de Juan. Nicodemo es uno de los personajes, quizás el más importante, socialmente hablando, con el que Jesús se encontró. Y con Nicodemo Jesús tiene un diálogo muy interesante. Eh, Está en capítulo 3 de Juan, allí lo pueden encontrar. Y a Nicodemo le dice el Señor, de verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nació del Espíritu de Dios. Eso está en Juan, en el capítulo 3, versículo 8. Es el crecimiento dado por Dios. Es una figura, me parece que es muy interesante, porque el hombre puede ayudarle a una semilla
puede escardar, es decir, quitar la grama que se da en derredor, puede abonar la tierra, puede mover y echarle nutrientes, pero al final el crecimiento, dice el texto, sin que él sepa cómo. El texto incluso pone a ese hombre que sembró la semilla, y por eso no podemos identificar en esta parábola a ese hombre que rega la semilla con Jesús, porque nos damos cuenta que el hombre entra como en una serie de cierta indiferencia, pareciera, porque se duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo, ya no se vuelve a preocupar más, solo al final va y pasa la hoz, es decir, va y recoge las figuras. La figura de la parábola nos hace pensar en esta realidad como en dos cosas concretas que podrían hacer parte de la intencionalidad del Señor en el Evangelio. Y el uno es como una respuesta frente a la impaciencia y frente al desaliento. Pues con la semilla hoy día tenemos una serie de- de realidades de agronomía que se han inventado, que hacen que la semilla germine más rápido, que se produzcan frutos un poquito más rápido. Sin embargo, no podemos desconocer la necesidad de los tiempos. Nadie siembra una semilla y ese mismo día esa semilla está dando fruto por acelerantes que puedan tener la tierra, que son productos químicos, que no sabe uno qué tanto bien o qué tanto mal puede darle a ese producto que está generándose en eso, pero que hace parte como de la realidad actual, conservantes o demás. Fíjense que estas dos realidades son absolutamente necesarias en quien quiere vivir propiamente una experiencia espiritual. No puede caer ni en la impaciencia y no puede caer tampoco en el desaliento. Son dos realidades o dos posibles tentaciones en las que podemos caer en la vida espiritual. El tiempo de Dios es un tiempo especial, es un tiempo que, que a veces nosotros tenemos que aprender también a reconocer. No podemos confundir tampoco la acción de Dios con un acelerante que podamos tener en la vida espiritual. También es necesario darle tiempo al tiempo, en el tiempo de Dios. Esas conversiones que son como inmediatas o automáticas pueden ser muy ligeras. Nadie se hace santo de la noche a la mañana. Al contrario, es un proceso, como nadie se hace pecador de la noche a la mañana. Son procesos en la vida espiritual que se van siguiendo. Entonces, por eso esta frase me parece muy fuerte, muy significativa dentro de esta parábola, porque es permitirnos a nosotros descubrir cómo la acción de Dios va teniendo su tiempo en todo, en todo. Incluso, por ejemplo, piensen ustedes eh, en la evangelización de sus niños, también va teniendo un proceso, no solo de evangelización, sino de madurez humana, intelectual, académica, que el niño va teniendo. Es entonces una invitación a la esperanza, es una invitación a la perseverancia en el bien obrar, sabiendo que al final la obra del reino es la obra de Dios. Pero viene la última parte con la que termina el texto de esta parábola, cuando dice eh, que una vez, cuando ya el fruto lo admite, enseguida se le mete la voz porque ha llegado el momento de la siega. Y esa es una figura que nosotros vamos a encontrar primero, pues en el Antiguo Testamento, en Joel, está el texto que aquí les pongo, que es el texto de meted la hoz porque la mies está madura. Venid, pisad, que el lagar está lleno y las cavas rebosan, tan grande es su maldad. Haciendo un poco una referencia, digámoslo así, un poco dolorosa o difícil a aquel pueblo del Antiguo Testamento, o ese juicio de Yahvé sobre las naciones, y aquel pueblo que al final se pierde, se pierde. Por eso dice, pisad que el lagar está lleno y las cavas rebosan, tan grande es su maldad. Sin embargo, también encontramos esta simbología de la hoz. La hoz es esta especie de machete curvo, como el que tiene la fotografía del hombre de la pintura, con la que se ciega, con la que se corta el cultivo del trigo. O cortaban, ahora ya pues lo hacen con máquinas. En el libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan describe precisamente una visión en este mismo orden de ideas. Seguí viendo, había una nube blanca y sobre la nube sentado uno como hijo de hombre que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Luego salió del santuario otro ángel gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube
mete la hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar. La mies de la tierra está madura. Entonces, fíjense que esa parábola que estamos mirando dice precisamente, o termina así en el versículo 29, cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Entonces son esos elementos que nosotros no podemos desconocer. ¿Cuál es la centralidad de esta parábola y el mensaje que además de estos elementos, de una cierta simbología, nos trae para nuestra reflexión? Cada parábola va a tener un mensaje concreto y lo vamos a encontrar en la medida en que, si Dios nos lo permite, podremos conversar sobre cada una de ellas. Incluso después podemos hacer como una clasificación por temas, porque vamos a tener pues diferentes temáticas en cada una de ellas. Las de las parábolas. La centralidad de esta, concretamente, es el reino de Dios. Y me parece muy significativo que nosotros podamos empezar este ciclo de catequesis precisamente con esta parábola, porque es que la centralidad de Cristo está en el reino de Dios. Recuerden que hay un pasaje bíblico donde el Señor nos conmina a buscar primero el reino de Dios y agrega, lo demás se les dará por añadidura, lo demás se les dará por añadidura. Entonces es significativo porque esta parábola nos ayuda a descubrir que el reino de Dios es una obra de Dios y no una obra humana. Por eso no compara el hombre de la parábola con Jesús, como si vamos a comparar en otra parábola el sembrador con Jesús. Después, cuando lleguemos allá, vemos por qué sí. En cambio, aquí no, porque aquí el hombre simplemente siembra y ya puede dormir o puede no interesarse más en el asunto. En cambio, Jesús no puede no interesarse en el asunto del reino de Dios. Ahí es el obrar de Dios. Por eso es una obra de Dios, es una obra en la que descubrimos nosotros que el sentido mismo del reino lo da el Señor. Encontramos unos elementos que vamos a volver a encontrar en otras parábolas, porque obviamente pues el Evangelio se va interconectando de una parte por otra. Pero yo les señalo fundamentalmente estos punticos que les presento aquí en esta diapositiva que me parecen importantes para nuestra reflexión. Primero, el reino de Dios viene cuando se dirige a los hombres la palabra de Dios. Ahí hay un anuncio del reino, que lo vamos a encontrar desde. Entonces, primero, el reino de Dios viene cuando se dirige a los hombres la palabra de Dios, que lo vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya hay una promesa de reino. Si podemos leer el Antiguo Testamento, encontramos la figura muy, muy importante del rey David. ¿Por qué? Porque el rey David representa eso que para el pueblo judío es, digámoslo así, el culmen de su reinado, del momento en que Israel fue reconocido y posicionado como una entidad política, gubernamental, administrativa, económica, sólida, con un ejército sólido, con un respeto de parte de sus enemigos, de sus vecinos. Por eso la figura del rey David es tan significativa. A Jesús incluso lo llaman hijo de David. Y démonos cuenta que en la genealogía de Jesús, David es uno de los abuelos de Jesús. Tanto así que el Mesías que el pueblo judío estaba esperando es un Mesías de corte político. Es un reinado de Dios de corte político. Y aquí también hay una cosa que es importante que tengamos en cuenta desde ya. En Mateo no se habla de reino de Dios, sino de reino de los cielos. Y en Marcos se habla de reino de Dios. Estamos hablando de lo mismo, pero como recordarán, Marcos es un evangelio escrito prioritariamente para los cristianos que viven en Roma. En cambio, Mateo es un evangelio escrito prioritariamente para los cristianos que vienen del pueblo judío, del mundo judío. Entonces,
el lenguaje, los gestos, los signos utilizados, las expresiones van a ser en ese orden de ideas significativos. Pero aquí entonces tenemos que darnos cuenta que la figura de Jesús, lo que Jesús hace, representa una nueva visión del reino. Es una nueva acción de la palabra de Dios. Tanto así que el Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero al final la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es como todo lo que encontramos en el capítulo 1 de Juan. Entonces, el reino viene cuando se dirige a los hombres la palabra de Dios, es decir, la revelación misma de Dios. Lo segundo es que ese reino de Dios debe crecer como una semilla depositada en la tierra. Y aquí viene alusión a lo que mencionábamos ahora, sin que sepamos cómo. Es la acción de Dios que va pasando por el mundo. Y Dios no ha dejado de pasar por la historia del ser humano. No ha dejado de pasar. No hay ningún momento en la historia humana en la que Dios no haya intervenido en esta actuación, incluso en aquellos momentos en los que pareciera que Dios está callado, en aquellos momentos en los que se pudiera hablar o decir un silencio de Dios. Dios está pasando y ha pasado siempre. Debe crecer entonces como una semilla depositada en la tierra. En tercer lugar, crecerá por su propio poder, como el grano. Y ahí concretamente la parábola de hoy nos ayuda a entender eso. Es la acción de Dios, es Dios mismo que va actuando. Es el reino de Dios que Dios mismo instaura y que nosotros no sabemos cómo. ¿Cómo es el ejercicio de Dios en el corazón de una persona? ¿Qué es lo que pasa en el mensaje de Dios cuando toca el corazón de una persona? O cómo Dios va permitiendo una serie de circunstancias que a veces nosotros mismos no comprendemos, sobre todo con el afán de querer justificar o organizar o racionalizar todo, no logramos a veces comprender lo que es el misterio de Dios, porque Dios en el misterio busca salvarnos, pero cuál es el ejercicio de Dios en nuestra vida no lo sabemos. Cuarto, el reino de Dios levantará al mundo como la levadura puesta en la masa. Eso lo vamos a ver luego en otra de las parábolas que advierte el Señor precisamente eso. Otra figura significativa. ¿Por qué? Porque quien haya hecho pan sabe que la levadura es muy poquita en comparación con la masa que se tiene que utilizar para que pueda dar pan. Pero ¿qué hace la masa? ¿Qué hace la levadura? Perdón, fermenta toda la masa. Así es el reino de Dios. El reino de Dios transforma todo el conjunto. Y por eso la comparación que Jesús pone con la levadura puesta en la masa. Cuarto, sus humildes comienzos contrastan con el porvenir que se le promete. Claro, si nosotros nos concentrábamos en una figura del reino de Dios, como lo pensaban los judíos y como muchos lo quieren pensar, démonos cuenta que estamos hablando de una realidad política en la que a veces hasta la Iglesia Católica cayó. Pensemos en el medioevo, cuando hicieron al Papa Rey, por ejemplo, o a los obispos príncipes que tenían que administrar las realidades del mundo. Era una de las tentaciones que el demonio le propuso a nuestro Señor. Recuerden ustedes que una de las tres tentaciones fue precisamente esa. Ponte de rodillas y todos estos reinos que son míos yo te los voy a dar. Con la falsa idea de que la religión del príncipe es la religión del pueblo. Y sabemos que eso no tiene nada que ver. Por el contrario, el Señor escoge a lo que no cuenta para que se muestre que es la gracia de Dios y no la fuerza del hombre la que lleva el mensaje del Evangelio. La promesa del reino es la promesa de plenitud en el cielo, pero no es la instauración de una comunidad política. El otro elemento del reino de Dios es que acogerá a todas las naciones en su seno, pues no está ligado a ninguna de ellas, ni siquiera con el pueblo judío. Aquí viene otro cambio, porque si miramos en el Antiguo Testamento, el pueblo de la promesa es el pueblo de Israel. Por consecuencia, es el pueblo de Israel el que va a vivir esa experiencia de volver a tener un nuevo rey David, que le dé estabilidad jurídica, política, económica, administrativa, militar a ese pueblo.
Por el contrario, el Señor los manda ir a todas las naciones. Quien crea y se bautiza se salvará. Al punto que ya luego en las cartas apostólicas se va a decir, ya no importa si es hombre o mujer, judío o gentil, todos son uno en Cristo. Ahora, finalmente, el reino de Dios, la pequeña grey a la que se da el reino, le confiere una nueva fisonomía terrestre, la de un nuevo Israel, de una iglesia fundada sobre Pedro. Cuando en Mateo 16:16 le dice, tú eres Pedro, es decir, a Simón le dice, tú eres una roca, y sobre esta roca yo edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La figura del reino entonces es el centro de esta parábola. La acción del reino de Dios sin que nosotros sepamos cómo. Es la acción misteriosa de Dios. Es una invitación a confiar plenamente en el poder de Dios que nos habita, a darnos cuenta que es el poder de Dios el que va actuando en nosotros como soberano, sin que nosotros sepamos cómo es que va a actuar de Dios. Concentrémonos entonces en esta parábola. Léanla, vuélvanla a meditar, reflexionen sobre ella y descubran cómo el centro de toda la acción de Cristo es precisamente la vivencia del reino de Dios que ya ha venido a nosotros y que va a tener su plenitud en la vida eterna. Pero Dios está con nosotros, descubriendo cómo es el paso de Dios sin que nosotros sepamos cómo. Es la acción de Cristo. Todo lo que Cristo hace es un anuncio del reino de Dios. Toda la palabra, los sermones, las parábolas que Jesús hace, tienen como objetivo el reino de Dios. Cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Hay cierta duda en Juan el Bautista. Y el Señor le manda a decir a Juan el Bautista, vaya, vénganle a Juan, como los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan, y a todos les ha llegado el reino de Dios. Es signo del mesianismo, que no lo entendió, por ejemplo, Judas Iscariote, y que seguramente estaba buscando Simón el Celotas, y que seguramente muchos han buscado a lo largo de la historia en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque era el mesianismo del poder político. Por el contrario, el reino de Dios es un reino de verdad, de libertad, de justicia y de paz, que viene del Padre. Por eso hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero que vamos avanzando en este conocimiento de Cristo por las parábolas, acercándonos por medio de ellas a un mayor conocimiento de Jesús para seguirlo y amarlo. A todos los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.